Quisiera en esta meditación ofreceros algunas pautas o reflexión para meditar sobre la resurrección o sobre Cristo resucitado. Aquella certeza con la que los primeros cristianos anunciaban unos a otros: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. En una de las ocasiones que fui a Tierra Santa, a Jerusalén, la Pascua nuestra no coincide siempre, o casi nunca, de vez en cuando sí, con la Pascua ortodoxa, oriental, etcétera, ¿no? Y aquella semana, concretamente aquel domingo, era el domingo de resurrección, según el calendario de ellos, ¿no? No el nuestro. Yo fui en la semana de Pascua nuestra. Por las calles de Jerusalén era frecuente escuchar un grito de punta a punta, ¿no? Dicho en su lengua, en algunos casos árabe, otros griego, otros... Pero el grito era: Cristo ha resucitado. Y le contestaban los demás: verdaderamente ha resucitado. O sea que es una costumbre que se mantiene hoy en Jerusalén por lo menos, y en otros lugares, pero a gritos, ¿no? Bien, pues nosotros vamos a contemplar a Jesucristo resucitado. En los papeles que os he dado, pues os hago un apunte, ¿no? Lo hice para unos jóvenes y ya me sirve también para todos los públicos. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Esta es una afirmación de San Pablo. Seríamos los más tontos del mundo. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos. Y por tanto la resurrección tiene estos dos matices: es el fundamento de nuestra fe cristiana, es decir, ¿dónde se apoya nuestra fe? En el testimonio de los apóstoles, que nos dicen que Cristo ha resucitado. Por tanto, no es una fe a ciegas y a tontas, ¿no? No, tenemos el testimonio de los apóstoles y de otros que junto a ellos han visto a Cristo resucitado. ¿Y qué es lo que creo como núcleo, si tuviera que reducirlo a una sola expresión? Creo que Cristo ha resucitado, que ha muerto y ha resucitado. La muerte de Cristo, que hemos estado meditando, os he ofrecido pautas para ello, se lee y se entiende a la luz de la resurrección. Porque si Cristo se hubiera quedado muerto, con todo lo que uno ve de su muerte y ser expresión de amor, pero no hubiera trascendido la muerte de un héroe, pero claro, ha resucitado. Con lo cual, la luz de la resurrección proyectada sobre la muerte dice: anda, pero si este es el Hijo de Dios, que ha muerto y que se ha bajado hasta la muerte y muerte de cruz y ha resucitado. No hay ningún personaje en la historia que haya resucitado. Luego, la resurrección es una novedad absoluta. Todos los demás personajes, podéis dar la vuelta a la historia entera, han hecho grandes inventos, literatos o literarios, médicos, políticos, social, lo que queráis, pero están muertos. Pero nosotros no somos discípulos de un muerto, somos discípulos de uno que vive, que ha resucitado. Por tanto, contemplo su muerte como expresión de amor y contemplo su resurrección como expresión de su poder. Ha resucitado. Ahora veremos en qué consiste la resurrección, pero es algo único. Estamos tan acostumbrados a oírlo y a saberlo que nos parece lo más normal del mundo, pero no, es lo más original del mundo. Porque nadie más en la historia de la humanidad ha resucitado. Y nosotros somos discípulos no de un muerto, sino de uno que está vivo. Realmente, que murió por mí, por nosotros. La muerte no queda a oscuras, no. La muerte de Jesucristo adquiere un valor mayor todavía, precisamente a la luz de la resurrección. Así que el centro de la fe cristiana es una persona, Jesucristo.
que ha muerto y ha resucitado. Ese es el querigma, o es el anuncio que los apóstoles desde el primer momento anuncian y transmiten, ¿no? El hecho de la resurrección, veamos. El texto más antiguo del Nuevo Testamento que nos relata este acontecimiento es el de San Pablo en la 1 Corintios 15, 3, 8. Yo os he transmitido lo que a mi vez he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y se apareció a Pedro, a los 12, a más de 500 hermanos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. A estas alturas están todos muertos, pero cuando se escribe, la mayoría han muerto, otros viven. Y se me apareció, por último, también a mí, como a un aborto. Ese texto es muy bonito, pero a poco que lo analicéis y lo habréis ya, si no todos, varios de vosotros, estudiado despacio ese texto, se da uno cuenta que es un texto notarial, que además tiene una cadencia, digamos, paralela, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado. Primer paralelismo. Que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y se apareció a Pedro, a los 12, etc. Es decir, como si fuera una transmisión notarial por parte de San Pablo. No quiere decir que ese relato sea el más antiguo, porque que el texto sea el más antiguo no quiere decir que sea el relato más antiguo, porque hay relatos más antiguos que luego han sido redactados después. Por tanto, en el estudio literario del texto, pero bueno, no os quiero liar con eso. Aquí está claro que hay un testimonio, además, concorde y variadísimo en todo el Nuevo Testamento, cuyo centro principal es transmitir que Cristo ha resucitado. Los relatos de la resurrección son muy bonitos, todos además, uno por uno. Podéis, para la oración, esta tarde o en vuestra vida, en otro momento, pues ir tomando alguno de estos relatos. Para saber dónde tenéis, los tenéis a mano en el misal. Están desde el domingo de Pascua, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La octava entera, los 8 días del día de Pascua. Es un gran día que no cabe en una jornada y son 8 días en los que se celebra. Cada día se proclama un evangelio, una aparición, un relato. Así que si en un momento no sabéis dónde están, pues en el misal es como el vademecum al cante. La semana de Pascua, ahí están todos y seguidos además. Tenéis la primera de ellas, la aparición a María Magdalena, que es muy bonita, es muy bonito ese relato. Es verdad que es un relato que está transmitiendo un significado. Es Jesucristo esposo que enamora a su esposa, y Magdalena está representando a la Iglesia que busca ansiosamente a su esposo. Es un relato muy bonito. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Se han llevado a mi Señor. Si tú lo sabes, dímelo dónde lo han puesto. Y pues Jesús le dice, María. Y ella se da cuenta de ser llamada por su nombre y con amor, Maestro. Y ese encuentro le lleva a María Magdalena a querer quedarse con él, a hacer como una foto. Hoy día se hacen fotos de todo, ¿no? Una foto. Entonces no había foto, pero bueno. Entonces dice que le apresó por los pies y le déjame, que voy al Padre, ¿no? Es que esos momentos de encuentro con Jesucristo, que en un momento dado hemos vivido todos, antes, después, y nos tocará vivirlos en muchos momentos de nuestra vida, uno como que quisiera dar a la pausa, inquieto, porque es el momento como más gozoso
de nuestra vida. Y dice el Señor, no, sigamos a lo que haga falta después, ¿no? La aparición a María Magdalena, bien bonito relato. O a los discípulos de Maús, en la tarde de Pascua. Se lee, me parece, el miércoles. Bueno, pues ahí tampoco me entretengo en describirlo, pero es una catequesis, se pone como modelo de catequesis, el encuentro de Jesús, caminante anónimo, con estos dos discípulos que van desanimados, desalentados. ¿Y de qué veníais hablando? Pues de lo que ha sucedido en Jerusalén. ¿El qué? Jesús ahí tiene una ironía, ¿no? ¿Pero es esto el único? ¿Que no sabes lo que ha sucedido estos días? Y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les fue anunciando cómo el Mesías tenía que padecer. El Mesías sufriente, el Mesías doloroso, está anunciado desde antiguo. Pero ya os decía en la homilía esta mañana, nos cuesta mucho aceptar que Dios tenga preparado para su Mesías y para nosotros el camino de la cruz. Nos cuesta mucho hasta que lo vamos asimilando, pues no sé, según va pasando el tiempo, a base de experiencias y de coscorrones que nos vamos dando, ¿no? Pero Dios te hace entender, pero ¿no sabías que este es el camino de la gloria? Pues no, yo me pensaba que se iba a la gloria por otro sitio. Y pues claro, ellos dijeron, pues quédate con nosotros, la noche está cayendo, quédate. Y Jesús, al entrar a aquella cena, repitió los gestos de la última cena, de la institución de la Eucaristía, y le reconocieron. Y desapareció. Jesús tiene interés en darse a conocer y que experimenten que está vivo, pero se esfuma. No está al alcance de poderlo apresar, ¿no? O el relato de Pedro y Juan. Vino María Magdalena, se han llevado al Señor, por lo que faltaba. Tal que estaban, pues eso, caídos y decaídos y tal, y ahora que nos han robado el cadáver. Pues allá fueron corriendo. Corría más Juan que Pedro, dice el relato, como sabemos, bien bonito también. Y es que el discípulo amado, aparte de que era más joven, Pedro a lo mejor tendría ya artrosis, vete a saber, ¿no? Corría más que Pedro. Y el amor es diligente. Diligente en el sentido de que la palabra diligere significa amar, pero en castellano significa también hacer las cosas deprisa, con diligencia, con amor. Las dos cosas, ¿no? Pues llegaron al sepulcro y Juan se detuvo y dejó que entrara Pedro, que es el que tenía que certificar. Muy bonito ese detalle, ¿no? Luego entró él, Juan. Entró, vio y creyó. Son los tres verbos del relato que San Agustín explica, como siempre, el doctor de la gracia, ¿no? Entró, vio, ¿qué vio? Pues las vendas, la sábana santa, como estaba, y creyó lo que no vio. Claro, porque entró, vio y creyó, quiere decir que a partir de lo que vio, creyó lo que no veía, la resurrección del Señor, ¿no? O el relato junto al lago, ¿no? ¿Tenéis pescado? Echad la red. Y bueno, pues es Juan también, el discípulo amado, que dice a todos, es el Señor. Y ninguno dudó de que lo era, luego ya desembarcaron, desayunaron y gozaron de la presencia de Jesús, que también se esfumó, ¿no? O en el cenáculo, primero sin Tomás y después con Tomás, que es el patrono de los agnósticos. Si no lo veo, no lo creo. Se dijo Tomás. Eso es de él, esa frase, ¿no? Yo he sido párroco de la parroquia Santo Tomé, Toledo, 8 años, y me valía mucho esta imagen y el cuadro que preside la
la iglesia de Santo Tomás, para los niños, para la catequesis, para explicar. Bueno, ¿qué sucedió? Pues el relato está ahí, ¿no? Hemos visto al Señor. Él dice, si no lo veo, no lo creo. Juan estaba fuera de la comunidad, estaba fuera del grupo y claro, pues, no solamente no se enteró, sino que no creyó a sus compañeros, ¿no? A los apóstoles. Y a los 8 días Jesús vino y le dijo, Tomás, ven para acá, mete tu dedo en las llagas y tu mano en el costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás se rindió, Señor mío y Dios mío. Y comenta San Agustín también, en el relato, todo esto está en el oficio de lectura, ¿no? Cuando llega el día de Santo Tomás, comenta San Agustín, nos ha hecho más bien la duda de Tomás que la fe de los demás. Y hombre, y lo explica, porque la duda de Tomás nos ha traído una nueva certeza por parte de Jesús. O sea, Jesús tiene paciencia, no nos riñe, sino que tiene misericordia. Ese domingo es el de la Divina Misericordia, el domingo de la octava, donde se lee el Evangelio de la misericordia de Jesús con Tomás. Y le muestra sus llagas, su costado, etc. Y Tomás se rinde, Señor mío y Dios mío. Bueno, pues ahí tenéis todos los relatos. Están al final de cada uno de los evangelios, claro está. De todos los textos saquemos este resumen. Primero, al tercer día de la muerte de Jesús, ha muerto el viernes, ha pasado sábado entero, y en el amanecer del primer día de la semana, las mujeres y los discípulos encuentran el sepulcro vacío. Primer dato, el sepulcro vacío. De ahí no se concluye que ha resucitado, pero se concluye que el sepulcro está vacío. Importante para luego volver sobre ello. El que ha resucitado es el que estaba en el sepulcro, no otro. A Jesucristo no le han dado un cuerpo nuevo, sino el mismo que fue depositado en el sepulcro y que por la resurrección ha experimentado una metamorfosis, claro. De manera que al principio no le reconocen y cuando Él se da a conocer, le reconocen en los gestos, en los rasgos, en sus actitudes, en sus llagas, etc., ¿no? El dato del sepulcro vacío es un dato constatable. Lo fue entonces y lo sigue siendo ahora. Cuando uno viaja a Tierra Santa va a venerar el sepulcro vacío. Y entra en el sepulcro y bueno, unos segundos, porque aquí hay una cola enorme, pero bueno, veneras el sepulcro vacío del Señor. El sepulcro vacío no prueba que Cristo haya resucitado, pero es un dato interesante, o muy interesante, que invita a seguir buscando. De esta búsqueda un buen ejemplo es María Magdalena. ¿Dónde está el cadáver? No está en el sepulcro, no reside en la región de los muertos, como lo está el de los demás mortales. Segundo, Jesucristo se hace visible. Se traduce en la Biblia, se apareció. Bueno, pues está bien traducido. Pero se usa un verbo, como sabéis, los más eruditos, y una forma verbal que no es que Jesús se aparece o que ellos le ven, sino que el verbo incluye Jesús actúa de manera que ellos le ven, lo que se llama la voz media, en el verbo orao, obce, es decir, no se apareció, no. Jesús actuó de manera que ellos pudieron verle. Eso es lo que significa la palabra, ya lo estudiaréis más despacio. Se hace visible a sus discípulos cuando Él quiere, a quienes Él quiere y donde Él quiere. Durante la vida terrena de Jesús podían ir a verle y encontrarle en los lugares por donde Él iba pasando. Ahora no. ¿Recordáis aquella vez que se embarcó? Y fueron corriendo y cuando desembarcó ya estaban ahí otra vez. Bueno, porque estábamos en las coordenadas geográficas e históricas donde si yo voy a tu cuarto y estás allí te encuentro, claro. O si tú quedas conmigo en no sé dónde, ahí nos vemos.
Pero en la resurrección, este encuentro con Jesús, es Jesús el que domina la situación. Fijaos que esto es muy importante para luego el encuentro de fe. El encuentro de fe con Jesús no se produce cuando yo quiero, ni cuando doy a la tecla, ni cuando a mí me parece. Siempre es cuando Él quiere. Cuando Él quiere. Esto es muy importante. En la resurrección aparece clarísimamente. Pero luego en toda nuestra vida hay que tener en cuenta que una cosa está clara. Los discípulos no dominan la situación, ni pueden manipular las apariciones del Señor. Es cuando Él quiera, ¿no? Y tercero, Jesucristo tiene sumo interés en mostrar que no es un fantasma, sino que tiene carne y hueso, y come con ellos, y está con ellos y se deja tocar. Aunque no le reconocen a la primera, porque está transformado, cuando Él se les manifiesta, le identifican por los gestos y los rasgos conocidos en su existencia humana. Les mostró las manos y el costado. Sus llagas gloriosas son un signo de su resurrección y de su muerte. San Juan de Ávila tiene una carta muy bonita. Entremos en sus llagas, pero no para salir, sino para quedarnos allí, especialmente en la de su costado. Muy bonito. Y todavía no habían sido las apariciones de Santa Margarita María. Es decir, la devoción al corazón, al costado, a la llaga abierta de Jesús, esa es mucho más antigua. O sea que viene incluso en autores anteriores a San Juan de Ávila. Es muy expresivo en este sentido la aparición a Tomás, el incrédulo. Con ello Jesucristo quiere dejar claro que no es solamente espíritu, sino que ha resucitado con su mismo cuerpo, ya transformado. Este cuerpo que depositaron allí, cadáver, en el sepulcro, y que ha desaparecido de allí. Por eso, y algún autor, cuando hay que estudiar estos temas o explicarlos, algún autor incluso católico, no digo quién para no distraeros, dice, si se apareciera en un sepulcro por ahí el cadáver de Jesús, mi fe no sufriría cambio. Y yo le respondo, la mía sí, porque el que ha resucitado es el que estaba en el sepulcro. No vengas aquí ahora con que aparezcan los huesos de Jesús no sé dónde. Si os habéis fijado, quizá no os hayáis dado cuenta, pero todos los años o casi todos los años, por primavera, se saca el bulo, la fake news, que queda muy bonito decirlo así, ¿no?, de que ha aparecido un sepulcro que ponía Jesús y que tal y que cual. Eso suele provenir del mundo judío, que suelen seguir con esas historias, ¿no? Yo cuando sale, que lo tengo, algunas las tengo archivadas, ¿no?, para enseñárselas después a los alumnos cuando han tenido clase y tal. Digo, ¿veis? Otra vez, la misma cantinela. Jesús no está en el sepulcro y el que ha resucitado es el que estaba en el sepulcro. Así que no vengan aquí diciendo que han encontrado un sepulcro en el que había unos huesos que eran de Jesús y de su mujer. Eso me encontré hace poco. Digo, bueno, os cargáis con este bulo 2 o 3 cosas gordas, ¿no? Bueno, bien. Pero uno se pregunta, ¿no podría ser esto una ilusión colectiva de unos discípulos que añoraban a su maestro? Esa pregunta es obligatoria hacérsela. Y si esto fuera así, ¿cómo apoyar nuestra fe en una pura ilusión, aunque esta ilusión se haya producido con la mejor buena intención? Respondo ahí, y lo leo para no entretenerme. Primero, Jesucristo se aparece en distintos lugares y a distintas personas sin que se pongan de acuerdo. Ahí está el texto de San Pablo, al que me aludí anteriormente. Los relatos de los evangelios nos refieren distintas apariciones. Aquel mismo día, después de haberse encontrado con Jesucristo resucitado, todos van acudiendo al cenáculo. Ah, pero si es verdad. ¿Y tú también? Sí, lo hemos visto en el camino. Es decir, hay como una confluencia de testimonios de fuente diferente con una situación, como lo digo,
la noticia de que le han visto de nuevo. Ese mismo día, al atardecer, Jesús se hace presente en medio de todos para confirmarles en la misma certeza: estoy vivo, he vencido la muerte. Y segundo, la cosa no estaba para ilusiones. El ánimo de los discípulos está por los suelos. Ahí tenemos la actitud de los discípulos de Maús y de María Magdalena y los apóstoles en general. Estaban hechos polvo. No estaban para... Incluso ha empezado la desbandada. Algunos vuelven a sus casas. Todo lo anterior les parecía un sueño que había terminado en pesadilla. Psicológicamente es inexplicable un cambio tan radical y tan rápido en tantas personas y en distintos lugares a la vez. Aquí ha pasado algo. Esto es a lo que tiene que llegar cualquier historiador en la ciencia humana. Pues aquí ha pasado algo. El que es creyente, con la fe en Cristo resucitado, explica todos los detalles. Y el que no es creyente dice, bueno, pues aquí ha pasado algo, pero no lo sé explicar. Pero como veis, la fe no es el resultado de la suma de las pruebas. Eso se estudia en el acto de fe. Sino que la fe es un don que viene de lo alto. Al venir de lo alto, te explica todas las señales. Al venir de lo alto, puedes verificar en la historia aquello que crees. La fe no es irracional, es razonable, pero no es fruto de la razón. Eso ya lo habréis estudiado. Y si no, ya llegaréis a estudiarlo. No es irracional, es algo razonable, pero nunca es fruto de la razón. Es de otra dimensión. Ahí lo recojo. Solamente el hecho de la resurrección y el encuentro con el resucitado es el que explica esto, ¿no? Pero atención, no se trata aquí de razonamientos humanos cuya conclusión evidente sea Cristo ha resucitado. Porque si el sujeto con el que me encuentro no llega a afirmar que Jesucristo ha resucitado, sería tonto, porque no pone las premisas con las cuales se llega a la conclusión. No, no es tonto. Puede poner todas las premisas y a la espera de poder confesar Jesucristo ha resucitado. La confesión, la profesión de fe, Cristo ha resucitado, esa viene de lo alto y me hace que investigue por qué, cómo, y me entretenga pues en ver las apariciones, la razón que dan unos u otros, el testimonio múltiple. Todo eso para un creyente es muy necesario. O sea, no creo porque sí y se acabó. Pero no solo este punto, sino en todos los puntos de la vida cristiana. La fe es un encuentro con Jesucristo. Y en ese encuentro, Él lleva la delantera. Cuando Él quiere, como Él quiere y a quien Él quiere. Evidentemente, Él quiere dar el don de la fe a todo el mundo, pero a veces hace esperar. Las cosas no suceden así automáticamente. Sobre todo en este campo de la fe y la razón, son dos niveles de conocimiento diferentes. No están en contradicción, están en armonía, pero tiene distinto cauce. La razón estudia, piensa, relaciona, concluye, y la fe se abre al don. Pongo un ejemplo. Alexis Carrel, que es un antropólogo francés del siglo pasado, muy de principios, era agnóstico, un buen médico, antropólogo, agnóstico. Y dice, si yo veo un milagro, creeré. Como Tomás. Y mira por dónde, carambolas de la vida, le presentan, porque tiene que estudiar y dar su juicio, un milagro de Lourdes, francés. También vive en París, lo estudia, concluye, esto no se explica por la ciencia. Pero desde el día en que él afirma esto no se explica por la ciencia, hasta el día en que afirma esta es una acción de Dios, pasan 33 años. Luego, lo primero es previo, pero no es automático.
En las causas de los santos, una de las cosas que tenemos que estudiar son los milagros, claro. Y tiene dos fases el estudio. Uno, médico. Cuando el médico concluye esto no se explica por la ciencia, ni se explica ni se explicará nunca, eso pasa a los teólogos, que constatan que por la intercesión de tal siervo de Dios o beato tal, se ha producido ese hecho. Y cuando tenemos que dar el veredicto o el voto, se estudia primero el tema médico y después se estudia la intercesión, verificar la intercesión del correspondiente siervo de Dios o beato y tal. Para concluir, es un milagro. Pero la afirmación es un milagro, es una afirmación de fe. No es una afirmación científica. No sé si os lió o no, pero es muy importante, porque el acto de fe, como veis, hace que la razón venga en nuestra ayuda, y ahí se vean los motivos de credibilidad, los motivos de credentidad y todo. Pero el acto de fe, ese viene de Dios. De manera que puede ser uno ateo y requete ateo y agnóstico, y de pronto se le abren los ojos de la fe, y después viene a explicarlo. Y bueno, pues busca y pregunta y yo no sé, dime cómo es esto. Yo me he encontrado en el ministerio sacerdotal, no digo muchedumbres, pero sí bastantes, jóvenes y adultos, ¿no?, que han tenido un chispazo de fe y vienen a que yo les explique un poco la cosa. Digo, sí, lo que te pasa es una cosa muy, muy normal, no te pasa nada anormal, ni es que ir al médico, no, es una cosa normal. Es el Señor te ha iluminado y te das cuenta de que pues todo lo que es, digamos, el tinglao de la fe, valga la expresión, ¿no? O sea, el sujeto de pronto se le ilumina y ve lo que no veía, ¿no? Aquello del Evangelio, el ciego de nacimiento. Yo solo sé que antes no veía y ahora veo. Y ya está. Y ahora explícame qué tengo que hacer y esto cómo es y el otro cómo es. Y bueno, pues ya ahí está la catequesis para irle conduciendo. Pero el acto de fe es un acto sobrenatural. No es una conclusión de la razón. Y el caso típico es la resurrección. La resurrección de Jesucristo tal como fue, los apóstoles son testigos y dan testimonio. Bueno, pues yo recojo el testimonio de los apóstoles, el sepulcro vacío, la transformación que se produce en los propios apóstoles, todo eso lo tengo sobre la mesa. Y podría seguir siendo agnóstico, porque el acto de fe viene por otro lado. Cuando uno es creyente, todas esas cosas casan. Y cuando uno es creyente, no es malo que estudie, porque le vendrá bien. Hay gente que estudia, siendo agnóstica, los asuntos de la fe, y en un momento dado, ¡pum!, se enciende la luz. Esto en la resurrección está muy claro y muy visible, ¿no? Por tanto, si creemos en Jesucristo, es porque Él ha encendido la luz de la fe. Y está bien, como creyentes, que estudiemos el origen, las razones, dónde se apoya, para llegar a esta conclusión. La fe no es irracional, no va en contra de mi razón. La fe es razonable, o sea, la puedo razonar después de ser creyente, pero la fe no es fruto de la razón. Bien, en resumen, el acontecimiento de la resurrección de Jesucristo, dice el Catecismo, es un acontecimiento real, histórico y trascendente. Estas son las tres palabras que usa el Catecismo. Real, porque no faltan quienes dicen que, bueno, la resurrección consistió en que los apóstoles cambiaron de vida. Bueno, pero Jesucristo, ¿qué le pasó a él? No, mira, es como otro rumbo. La resurrección como que vino a ser que la causa de Jesús continuaba más allá de la comida. A mí dime si resucitó o no resucitó. Esto es importante. A mí dime si Él, Jesucristo, está vivo o no. No, está vivo en su comunidad, está vivo. No, mira, todo eso me parece muy bonito. Pero aquí dime sí o no, si Jesucristo resucitó o no. El Catecismo lo resuelve con esta frase. La resurrección de Jesucristo es un acontecimiento real producido en Jesucristo mismo, en su humanidad.
Ahí es donde se produjo la resurrección. Y luego vendrá todo lo que tú estás diciendo. Sí, de acuerdo, pero no reduzcamos la resurrección al efecto que produjo en los apóstoles, a que la causa de Jesús continúa, que mira, todo eso son canciones chinas, ¿no? Vamos a la realidad. Un acontecimiento real, sucedido en la humanidad de Cristo. Es un acontecimiento histórico, es decir, la historia tiene coordenadas de lugar, espacio, tiempo, en donde se puede datar el hecho. Es un acontecimiento histórico, pero es un acontecimiento que desborda la historia, claro, es trascendente. Digamos que anticipa el final de la historia, la plenitud escatológica, y es un acontecimiento pues, que no puede encerrarse como cualquier acontecimiento, ¿no? Bien, pues ahí digo alguna cosa más que podéis vosotros leer cuando lo repaséis, pero la resurrección de Jesucristo se transmite en la historia por testimonio. Esto es importante. La principal transmisión de la fe es el testimonio. El testimonio del predicador que lo anuncia en las misiones, y sobre todo el testimonio de la vida de una comunidad creyente que transmite esta fe. Por eso cuando un joven se convierte de pronto en un retiro, no sé, ponle en comunicación con una comunidad que viva, o que intente vivir, porque bueno, no hay por qué buscar una comunidad súper cristiana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la fe tiene esta dimensión comunitaria de testimonio. Y así fue, y así es, y así será siempre. Incluso cuando la conversión es solitaria, de un relámpago, un flashazo de la gracia de Dios, como el caso de Pablo, vete a la comunidad. Y allí en la comunidad contrasta con Ananías, con Pedro, ¿por qué? Pues que es en la comunidad donde Jesucristo se ha revelado, y es la comunidad entera la que tiene que dar testimonio de Cristo. El testimonio es el principal elemento de la transmisión de la fe. En los padres, en los catequistas, en los sacerdotes, en la comunidad cristiana, y es lo que al sujeto le lleva a una afirmación progresiva de la fe. ¿En qué consiste la resurrección de Jesucristo? Me entretengo algún minutito más. La resurrección de Jesucristo no es una simple vuelta a la vida después de la muerte, porque si eso fuera, así le ocurrió a Lázaro, sus hermanas se pusieron pesadas, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, y venga a llorar, y venga a llorar, y venga a llorar, y Jesús resucitó a Lázaro, me parece muy bien, como un signo de su poder sobre la muerte. Pero a Lázaro le hizo la Pascua porque tuvo que morir 2 veces, una primera y una segunda. O sea, Lázaro está muerto, no creáis que está vivo. Entonces, la resurrección de Jesucristo no es la vuelta a la vida, porque si vuelve a esta vida tiene que morir. La resurrección de Cristo es la inauguración de una vida nueva, que no existía. Ese es el cielo. Jesucristo ha abierto las puertas del cielo, es decir, ha abierto la posibilidad de vivir con Él resucitado. Por eso se dice que todos los justos del Antiguo Testamento estaban esperando la resurrección. Y Jesús fue al lugar de los justos para llevarlos a todos al cielo, que no es un lugar en principio, es un nuevo estado. El cielo es Jesucristo. Es estar con Él, cara a cara, más allá de la muerte. Y aquí por la fe. Por eso hay tantos momentos de cielo en nuestra vida, sí, es un anticipo realmente. Encontrarse con Jesucristo, experimentarlo cercano, eso es el cielo, no es otra cosa. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni cabe en la mente humana lo que Dios tiene preparado, ¿no? Dice la carta a los romanos, precisamente. Pero el cielo es Jesucristo. Yo diría es que los justos del Antiguo Testamento no podían estar en el cielo porque no habían puesto el cielo todavía.
Como cuando dicen, no, es tan temprano, que no han puesto las calles todavía. Pues eso, no podéis ir al cielo porque es que no está puesto. El cielo es la humanidad de Cristo, glorioso, resucitado. Y estar con el resucitado, sobre todo en la Eucaristía, que es donde lo tenemos a mano, ¿no? Eso es el cielo. Es verdad que entre Jesucristo glorioso y celeste y nosotros todavía terrenos y pecadores, hay muchos velos y muchas pantallas y bueno, pues hacemos un acto de fe en la oscuridad, Él está aquí, yo estoy aquí, pero otras veces se abren todas las pantallas y tengo una certeza, una experiencia de que Jesús está aquí conmigo, que lo habréis experimentado, así que no lo tengo que explicar, pero es que es así, hasta que le veamos. El día que le veamos se quitarán todos los velos y todas las pantallas. Hasta este velo de nuestros ojos se romperá y le veremos tal cual es. Por eso la Eucaristía me parece un invento. Solo podía habérsele ocurrido a Jesucristo, claro. De manera que Él hoy, fecha de hoy, ha podido venir a estar con nosotros y se ha quedado. No como un objeto que hay por toda la casa, ¿no? Un Cristo, una imagen de la Virgen, todos ellos son objetos de museo que cuidamos y veneramos, porque las imágenes nos recuerdan al sujeto, pero la Eucaristía no es una imagen. La Eucaristía es Jesucristo vivo, 2000 años después, vivo, fresco, joven. Eso es un invento maravilloso. Me gusta mucho escuchárselo a Carlos Acutis. Es uno de sus descubrimientos en un jovencito y niño y adolescente. El descubrimiento, pero Jesús está en la Eucaristía. Ya lo sabíamos. No. Él te lo está diciendo con una experiencia y una fuerza enorme, que hará mucho bien a los chicos de esa edad, que normalmente han dejado de ir a misa ya hace tiempo y tal, ¿no? O sea, para él, bueno, me parece un testimonio precioso, ¿no? Que contagiará a otros muchos. No se destaca su vida especialmente. Hombre, tiene todas las virtudes y han sido analizadas y tal y cual, ¿no? Y ha hecho 2 milagros y tal, ¿no? Pero creo que lo más original y típico es este descubrimiento de la Eucaristía con una intensidad impropia de su edad. Además, desde que hizo la comunión hasta el día que murió, comulgó todos los días. Eso no le pasa a todo el mundo. Pero se sentía atraído y lo buscó y hizo lo posible y comulgó todos los días. Dios le tenía como preparado y por eso él dice que la Eucaristía es la autopista del cielo. Está muy bien expresado, ¿no? Bien, pues Jesucristo resucitado es el que ha inaugurado una nueva vida a la que nosotros somos llamados y que ya hemos recibido en el bautismo, aunque todavía no podemos del todo saber. La lectura del día 1 de los santos, la segunda, de San Juan. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. Y eso que todavía no acabamos de ver, ¿qué será? Lo veré cuando le veamos a Él cara a cara, ¿no? Cristo resucitado es una nueva vida. En algunas mentalidades orientales no cristianas, ahí digo, pues budismo, etcétera, se entiende que la muerte no puede ser el final y pues inventan la reencarnación, en fin, todas esas cosas que nosotros no necesitamos. En la mentalidad cristiana no hay ciclo repetitivo, sino avance lineal, hasta una cota insospechada por el hombre. El hombre está llamado a una vida nueva, que ya comienza aquí por el bautismo y tiene su plenitud en la otra vida, a la que incluso nuestro cuerpo resucitará. Cristo resucitado significa Cristo glorioso, lleno de gloria. Fijaos que Jesucristo, persona divina, antes de la encarnación, disfrutaba de esa gloria. Y al entrar en este mundo, en su alma humana, en su cuerpo humano, en su existencia humana, como que renuncia a esa gloria y le pide al Padre, Padre, glorifica a tu Hijo,
en el momento supremo, pues ha sido glorificado. Es una alegría enorme. Jesucristo resucitado, ¿no? Ha tomado nuestra carne, ha vivido en humildad, humillado, y ahora vive glorioso, lleno de gloria. Imaginaoslo como queráis, con angelitos o con rayos, o a lo barroco, o a lo que como queráis, ¿no? Los imagineros a lo largo de la historia se lo han imaginado de múltiples maneras y nos transmiten ese flash en el arte, ¿no? Pero es Cristo glorioso, lleno de gloria y lleno, por tanto, de felicidad. Jesucristo está radiante de alegría en el cielo. Te acercas a Él, te lo pega, te lo contagia, porque Jesucristo quiere que estés cerca de Él. Cristo está vivo, Christus vivit. Cristo está vivo y te quiere vivo, te quiere transmitir su viveza. Y es Cristo victorioso. Oye, que en medio de todo esto ha habido sangre, ha habido muerte, ha habido lucha. Cantamos en uno de los himnos de Pascua, muerte y vida lucharon y la muerte fue vencida. Aleluya, aleluya, etc., ¿no? Cristo victorioso, victoria sobre la muerte ha sido vencida. Dice, sí, pero tenemos que morirnos. Bien, bien, tenemos que morir, pero no es lo mismo morir acompañado que morir solo, o que morir sin sentido, o que morir camino de la muerte eterna. Son distintos, ¿no? La muerte ha sido transfigurada, incluso la muerte humana, por la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado. Sí, pero yo sigo siendo pecador. Pero Jesucristo en el sacramento del perdón te transmite su victoria continuamente. Tú no has sido capaz de vencer, pero Él te da su victoria hasta que tú seas capaz, porque te va a capacitar Él de vencer definitivamente. Y es una victoria sobre el demonio. El demonio ha quedado maniatado. Gente que os encontraréis, sobre todo los jóvenes, ¿y tú has asistido a algún exorcismo? Y todo, te preguntan, y si dices que sí, yo sí, entonces ya se acabó las preguntas. Cuéntanos cómo fue y tal y cual. Bueno, el demonio existe, y yo me he encontrado con él, no en mí, en otros, ¿no? Luego también he encontrado las sugerencias del demonio en mí también. Y ha sido derrotado. Yo les digo, en resumen, mira, no tengas miedo al demonio, que el demonio está atado, maniatado por Jesús. Ahora, si tú te acercas y le dices guapo y no sé qué, no sé cuánto, te pega un zarpazo que te deja frito, pero no coquetees con el demonio. Con el demonio no se dialoga y con el demonio no hay consenso. Lo más lejos posible y no tengas miedo, que Jesucristo lo ha derrotado y lo tiene bien atrapado. Ahora, si tú te pones a juguetear con él, no te extrañe que entre y existe, como sabéis, el culto satánico y todo lo que eso lleva consigo, etc. Pues sí. A veces por curiosidad, a veces por lo que sea, pero a veces me he encontrado con varios exorcismos que han empezado por tonterías de esas hasta que se han visto atrapadísimos por el demonio. Me acuerdo un cura que me llama por teléfono, yo ya siendo obispo, y me dice, oiga, que tengo aquí una poseída por el demonio, ¿qué hago? Digo, tú a por él, te han ordenado cura y tienes poder, el de Cristo, para expulsar al demonio. Ahí me tiemblan las piernas, me decía el cura por teléfono, me tiemblan las piernas. Pues no tenga miedo, tú a por él. Y bueno, pues usó el ritual y tal, y expulsó el demonio. No de esa vez sola, tuvo que tener 2 o 3 sesiones, pero que el demonio existe, que no es un cuento de niños para meter miedo, que es verdad, ¿no? Pues Jesucristo lo ha vencido. Así que nada, tranquilos, teniendo a Jesucristo, tenemos la mejor alarma y la mejor seguridad en la puerta de nuestra alma. Jesucristo ha vencido y su victoria es para nosotros. Y bueno, ya vienen ahí actitudes que podéis vosotros ir viendo, porque si no me entretengo más de lo debido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.